Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver en esta unidad, ya vimos la semana pasada las características de la estructura productiva, una estructura productiva desequilibrada con dos sectores, el agro y la industria, que tienen productividades distintas y eso va a generar que no haya un tipo de cambio que represente a los dos sectores y va a generar un crecimiento trabado, un crecimiento de tipo stop and go. Recordemos que ese modelo era un modelo industrial, de industrialización por sustitución de importaciones, con una industria orientada al mercado interno y con un sector agropecuario que es el que exporta y el que trae las divisas. Eso siempre hablando de lo que sería la segunda fase de industrialización, básicamente en los años 60. Recordemos un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, recapitulamos. Dijimos que ese crecimiento va a tener dos fases. Una fase ascendente, va a aparecer una crisis y luego va a haber una recesión, o sea, una fase descendente. ¿Qué pasa en la fase ascendente? Básicamente crece la actividad económica y como esto es un modelo industrial, crece la actividad industrial básicamente. Para que esa actividad industrial funcione como está orientada al mercado interno, dijimos que es necesario que haya demanda, es decir, que haya quienes puedan comprar esos productos. Siendo un país con poca población, eso implica que tiene que haber buenos salarios en el conjunto de la población. Entonces, aumenta el salario. Al aumentar el salario, aumenta el consumo tanto de bienes industriales como de bienes agropecuarios, es decir, de alimentos. Recordemos que nosotros tenemos la particularidad que producimos todo aquello que comemos, que llevamos a la mesa. Todo tipo de carnes, yerba, azúcar, vino, granos, tabaco, etc. Todo lo producimos. ¿Esto qué genera? Que la industria al ir creciendo necesite cada vez más insumos para producir y que tenga que incorporar tecnología. Esto es porque todavía no se produce toda la tecnología y no se producen todos los insumos, mientras que el sector agropecuario, que es un sector que durante décadas se mantuvo en una producción más o menos constante, recién en los años 90 va a dar el salto productivo, al ser una producción más o menos constante y la población demandar más productos alimenticios, quedan menos saldos para exportar. Por lo tanto, empieza a haber un problema en esta ecuación, empieza a haber un desequilibrio en la balanza comercial. Las medidas que se suelen tomar pueden ser, según los gobiernos, en muchos casos cupos a las importaciones, es decir, regular un poco las importaciones, pero esto perjudica la actividad. Veda, muchas veces hemos tenido a lo largo del tiempo veda la carne, por ejemplo, determinados días que no se podía comprar carne para que hubiera saldos exportables, o patentes de autos que circulan un día u otro, patente par o impar para circular y entonces gastar menos combustible, o directamente el endeudamiento. Entonces vamos a ver que el endeudamiento nos va a generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el endeudamiento lo que genera es que entren dólares, pero que se vayan después dólares para pagar la deuda. Esto va a derivar en una crisis de balanza de pagos. ¿Cuáles son las recetas tradicionales? Decíamos, bueno, básicamente tomar medidas fiscales y monetarias restrictivas, o sea, enfriar la economía. Esto básicamente con aumento de impuestos, aumento de las tasas de interés, caída de los subsidios, caída de la obra pública, gasto del Estado. Y la devaluación, que hace que aumenten los precios del agro y que aumenten los precios de la industria, lo que genera una inflación cambiaria. Esto va a llevar a que caiga el salario real, es decir, se necesita más para comprar alimentos y para comprar bienes industriales. Entonces hay menos dinero en el bolsillo, eso hace que caiga el consumo tanto de los bienes industriales como de los bienes agropecuarios. Si nosotros ganamos menos, bueno, en lugar de comer asado una vez por semana, quizá lo comemos una vez cada 15 días, o cambiamos los productos, primeras marcas por segundas, etc. Bueno, todos ya sabemos lo que es la inflación y la padecemos permanentemente.
Esto lleva a la caída de la actividad industrial. En la medida que cae la actividad industrial, esta va a requerir menos importaciones y van a aumentar las exportaciones porque el agro está incentivado por los precios y se va equilibrando la balanza comercial. ¿Qué vamos a ver ahora? Cómo en esto juegan los distintos actores. En la fase ascendente vamos a tener algunos actores que se van a ver beneficiados en este sector. Básicamente, la burguesía industrial y los trabajadores, porque es un modelo industrial. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir O'Donnell al respecto de esta estructura social? Bueno, básicamente nos va a decir que la estructura social argentina va a estar compuesta por sectores heterogéneos. Vamos a tener una burguesía urbana, como la llama él. Esa burguesía urbana va a estar compuesta por una capa superior y una capa inferior. ¿Quiénes son los que están en la capa superior? Básicamente los grandes empresarios. Ahora bien, el desarrollismo incorporó un nuevo actor social, que son las empresas transnacionales. Y este nuevo actor social va a ser decisivo porque se va a insertar en aquellos sectores más productivos de la economía, las automotrices, todo lo vinculado a siderurgia o petroquímica, más allá que es el Estado también el que invierte en esto, químicas, etc. Entonces, en esa capa superior tenemos la gran burguesía nacional y tenemos las empresas transnacionales. ¿Cuáles están en la capa superior? Básicamente las pymes. Pymes que se articulan con estos sectores. Por ejemplo, la industria automotriz produce produce autos, pero las autopartistas producen las partes de esos autos que se las venden a las automotrices, o sea, se articula el sistema. Después tenemos la burguesía agraria, también con una capa superior y una capa inferior. ¿Quiénes están en la capa superior? Los grandes terratenientes, básicamente, representados por la sociedad rural. La capa inferior, los pequeños y medianos chacareros. Por último, tenemos los sectores populares. ¿Quiénes son? Básicamente, empleados y obreros que están sindicalizados. Todos estos sectores, vemos que hay una diversidad, todos estos sectores van a estar representados por distintas instituciones. La UIA, en el caso de la capa superior, la CGE, acá vamos a ver, UIA, CGE, que era la que representaba a los empresarios pymes. Acá vamos a tener la sociedad rural. Acá vamos a tener varias, Coninagro, Carvap, Federación Agraria Argentina. Y los sectores populares básicamente por la CGT. ¿Qué plantean los autores? Básicamente que estos sectores van a presentar una característica muy particular en la Argentina, esa diversificación sobre todo de los sectores empresarios, de las clases dominantes, va a generar un juego de alianzas según las fases del ciclo y van a generar una situación de empate social hegemónico. ¿Qué significa un empate hegemónico? Significa que hay básicamente dos fuerzas que tienen poder para obstaculizar los proyectos de otros, pero no tienen
el poder suficiente para instalar un proyecto a largo plazo. ¿Cuáles serían esos dos sectores importantes? Bueno, básicamente el sector agropecuario y el sector industrial. Ambos tienen fuerza, tienen poder. El sector agropecuario basa su poder en las divisas que consiguen, que la industria necesita, y la industria basa su poder en que es la actividad predominante del país, la que genera trabajo y la que genera la complejidad en la estructura productiva. Esa situación de empate representa un conflicto, genera una inestabilidad en el país, porque cada vez que algún sector no se siente representado, va a buscar horadar, mellar al otro a través de distintos mecanismos. Algunos pueden ser los golpes de Estado, por ejemplo, la proscripción de partidos, etc. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Bueno, básicamente los dos grandes partidos representan a los sectores populares, que son el peronismo y la UCR. Expresa a las clases medias, a los empleados y a los obreros. El peronismo en esta época está proscripto desde el golpe del 55, con lo cual no tiene representación gran parte de la población. Solo le queda el sindicato, o sea, la CGT, que va a ser un actor fundamental por ese motivo, básicamente, porque no hay un partido que pueda representar a ese gran sector de la sociedad. Por el otro lado, la UCR que no va a lograr expresar a los sectores más poderosos. Ni Frondizi, con la Unión Cívica Radical Intransigente, ni Ilia va a lograr esto. ¿Qué pasa con los sectores más poderosos, tanto agrarios como industriales? No tienen partidos que los representen. Los partidos de derecha en la Argentina durante décadas fueron lábiles, fueron pequeños y no lograron el consenso suficiente como para ganar en elecciones libres. Entonces, muchas veces estos sectores se terminan terminan siendo parte de los que van a llevar los golpes de Estado para poder imponer sus proyectos, que lo vamos a ver en otro videíto. Básicamente, vamos a volver al juego de alianzas. En la fase ascendente tenemos sectores ganadores, dijimos, la actividad económica industrial y los sectores populares. Estos son los ganadores, la burguesía urbana y los sectores populares. Cuando llega la crisis y se toman las nuevas medidas, el sector beneficiado va a ser básicamente el agro y todos los demás se van a ver perjudicados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice O'Donnell? En algunos momentos del ciclo, los distintos sectores se van aliando. En este momento va a haber una alianza entre la burguesía industrial y los sectores populares, digamos, y entre toda la burguesía industrial. Cuando gana el agro, dijimos que todos los demás pierden. Sin embargo, dice O'Donnell, va a haber un sector que empieza a ser una suerte de péndulo, que es la gran burguesía urbana extranjera, las ETs. Este sector va a estar aliado en este momento a los otros sectores de la burguesía y a los sectores populares, y en este momento al agro. ¿Por qué? Básicamente porque cuando llega el desequilibrio de balanza de pagos, a esta gran burguesía urbana le conviene que la devaluación acomode las cosas para volver nuevamente al equilibrio. ¿Por qué ellos no se ven perjudicados? Porque producen para distintos sectores y porque tienen acceso al crédito externo de sus casas matrices. Vamos a poner un ejemplo claro. Supongamos la industria automotriz. En esta fase del ciclo, en la fase ascendente, supongamos Ford, en esa época, ¿qué producía? El Falcon. Bueno, produce el Falcon, un auto para las clases medias, clases bajas, etcétera, muy vendido durante años.
Cuando está en esta fase del ciclo y los sectores populares ya no pueden comprar autos, hay otros sectores que sí. El agro, por ejemplo, que hace un chacarero cuando tiene una buena cosecha, compra, cambia la camioneta, cambia el auto. Puede vender camiones para la actividad productiva, entonces vende las camionetas, los camiones y los autos de más alta gama. Entonces siempre gana y además puede conseguir crédito externo. Entonces esto va a ser fundamental. ¿Qué va pasando cuando se equilibra la balanza comercial? Aparece otra alianza, la alianza defensiva. Así la llama O'Donnell. ¿Entre quiénes? Entre las pymes y los sectores populares. ¿Por qué esa alianza? Porque las pymes le tienen que vender al gran público. Ellos son uno de los perjudicados en este modelo. Entonces necesitan que la gente pueda comprar nuevamente, porque es un componente de su demanda. Los sectores populares y el empresariado nacional se van a unir. ¿Para qué? Bueno, para que una vez alcanzado el equilibrio de la balanza comercial, empiecen a pedir que bajen los impuestos, que aumenten los salarios, para que aumente el consumo y aumente la actividad económica. Y ahí empieza el ciclo nuevamente en su fase ascendente. Bueno, espero que les haya quedado claro. Voy a hacer otro video donde vamos a especificar algunas cuestiones más de estos temas. Chao, hasta luego.